Muy buenas tardes y bienvenidos a su foro matutino favorito. Esperando que se encuentren bien en casa y agradeciendo su preferencia, comenzamos con las noticias de las 3 en punto. Desde que la vida surgió en la Tierra, su fauna se ha transformado en muchas ocasiones. Durante miles de años y por diversas razones, se han producido 5 grandes extinciones de las especies que han poblado la Tierra. Son las conocidas como las 5 extinciones masivas. En la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la sexta gran extinción. Lista de especies afectadas en España, México, Perú y en todo el mundo. Pero, ¿es realmente un problema tan grave? Nos enlazamos con mi compañera Fernanda, que hablará un poco sobre los aspectos que comprende para comprender mejor el tema. Fer, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Mateo, y gracias a todos los que nos acompañan. Efectivamente, el día de hoy hablaremos sobre los animales en peligro de extinción. Y para conocer a fondo el problema de la pérdida de biodiversidad, se deben conocer distintos aspectos y conceptos clave para entender mejor a nivel biológico la cuestión. ¿Cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera que una especie está en peligro de extinción cuando todos los representantes de la misma corren el riesgo de desaparecer de la faz de la Tierra. ¿Cuántos animales están en peligro de extinción? Bueno, según datos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, aproximadamente 5.200 especies de animales se encuentran en peligro de extinción en la actualidad. Además, en un desglose por clase, se encuentran en peligro de extinción el 11% de las aves, el 20% de los reptiles, el 34% de los peces y el 25% de los anfibios y mamíferos. Causas de que los animales estén en peligro de extinción. Existen múltiples causas por las que una especie puede llegar a encontrarse al borde de la extinción. Las razones pueden resultar tremendamente particulares para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas se encuentra la destrucción y fragmentación de sus hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas. Pero ¿cómo evitar la extinción de especies? No es una tarea fácil. Evitar que una especie desaparezca implica la puesta en marcha una gran cantidad de recursos y acciones concretas. Algunas de ellas serían evitar la fragmentación de sus hábitats, por ejemplo, la deforestación. Asimismo, la lucha contra la contaminación y el cambio. Cada decisión personal tiene una consecuencia a nivel global en múltiples aspectos. De ahí la importancia de la concienciación social sobre la población. Y bueno, Perdón que te interrumpa, Fer, pero ¿tendrás una lista de los animales que estén en mayor riesgo aquí en México? Solo para que nos menciones y nos resuelvas esa duda. por supuesto que sí, Mateo. Algunos ejemplos de las 475 especies en México que se consideran en peligro de extinción destaca el ajolote, el jaguar, el lobo mexicano, el oso negro, la vaquita marina, la tortuga caguama, el guacamayo rojo, el ocelote, el manatí, el tapir, el mapache de Cozumel, la musaraña de los Tuxtlas, el quetzal, coqueta de Guerrero, carpintero imperial, entre otros, Mateo. En verdad que es una lástima al escuchar tantas especies extintas y tomando las claves que nos diste para indagar en la cuestión de la extinción, lo aplicaremos con lo que nos tiene que mostrar nuestra compañera Vika. Nos enlazamos contigo, Vika, adelante. Muchas gracias, Mateo. Buenas tardes a todos. Y sí, retomando los puntos que dijo mi compañera Fernanda y considerando que hay muchas especies en peligro de extinción, el día de hoy les hablaré en general sobre el por qué estas especies están en este riesgo, enfocándonos un poco más con los factores ambientales. Los factores directos que impactan y amenazan a las especies son 5. La pérdida y deterioro de los hábitats es la principal causa de pérdida de biodiversidad. Al transformar selvas, bosques, matorrales, pastizales, manglares, lagunas y arrecifes en campos agrícolas, ganaderos, granjas camaroneras, presas, carreteras y zonas urbanas, estamos destruyendo el hábitat de miles de especies. Muchas veces la transformación no es completa, pero existe un deterioro de la composición, estructura y función de los ecosistemas que impacta a las especies y a los bienes y servicios que obtenemos de la naturaleza. Las últimas estimaciones señalan que en México se ha perdido alrededor del 50% de los ecosistemas naturales.
En segundo lugar, la introducción de especies no nativas que se convierten en invasoras es una causa muy importante de pérdida de biodiversidad, ya que depredan a las especies nativas, compiten con ellas, transmiten enfermedades y modifican hábitats causando problemas ambientales, económicos y sociales. La sobreexplotación está en tercer lugar, y es la extracción de individuos de una población a una tasa mayor a la de su reproducción. Cuando esto sucede, la población disminuye. Esta ha sido la historia de muchas de las especies que se han explotado por distintas razones. Las ballenas, los peces, venados, cactus y orquídeas. Muchas de ellas ahora se encuentran en peligro de extinción. El aumento en la presencia de sustancias químicas en el ambiente, es decir, la contaminación, como resultado de las actividades humanas, tiene graves consecuencias para muchas especies. Las actividades industriales, agrícolas, ganaderas y urbanas contribuyen sustancialmente a la contaminación de aire, agua y suelos. Finalmente, el cambio climático, ya que durante los pasados 100 años se ha documentado el aumento de la temperatura promedio de la atmósfera y de los océanos del planeta debido al incremento en la concentración de gases de efecto invernadero producidos por la quema de combustibles fósiles y por la deforestación, una combinación de producción en exceso y reducida capacidad a capturar la contaminación. Y esto es todo de mi parte, Mateo, regresamos contigo. Espeluznante escuchar este tipo de información y una lástima darnos cuenta de que pues estamos creando toda esta pérdida. Para entrar en un análisis sobre la naturaleza y el neoliberalismo y su relación, nos enlazamos con nuestra compañera Yunuen, que hará un análisis en la relación entre estas dos. Yunuen, buenas tardes y adelante. Buenas tardes, Mateo, y a todos. Sí, hoy analizaremos la relación del neoliberalismo con la naturaleza, comenzando por definir qué es lo neoliberal y el significado correcto de neoliberalismo, basándonos en la teoría económica clásica, según la cual los mercados son los elementos más apropiados para hacer eficientes los recursos, por lo que se intenta reducir la injerencia de otras fuerzas en la economía. Estas otras fuerzas generalmente se refieren a los gobiernos que, según se cree, impiden que los gobiernos lleguen al equilibrio. En México, el análisis de la relación entre el neoliberalismo y la naturaleza es importante, pues en los últimos 20 años aquel ha apuntalado una transformación radical de la economía y la sociedad mexicana. A principios del siglo XX, el deterioro ambiental era considerado un problema local y la confianza en el conocimiento y tecnología hacían pensar que todos los problemas y obstáculos podrían ser resueltos. Sin embargo, para las décadas de 1960 y 1970, fenómenos como la deforestación, la contaminación y la crisis del petróleo promovieron el surgimiento del movimiento ambientalista y evidenciaron el fracaso de un sistema económico que ignoraba sus costos ambientales. Economistas y biólogos resaltaron la importancia de vincular el sistema económico y el ecológico, proponiendo observar a la naturaleza no solo como proveedora de bienes o materias primas, sino además de una serie de funciones útiles para la sobrevivencia humana, denominadas servicios ambientales o servicios ecosistémicos. Y es que hay muchas teorías que señalan lo que sucedería si el día de mañana las especies silvestres desaparecieran. Y es que los seres humanos somos culpables de la desaparición de muchas especies y de la destrucción del ambiente, algo que a pesar de las constantes noticias. 1. La extinción de la especie humana. La desaparición de la fauna significaría el completo desbalance de la vida en la Tierra y representaría un peligro de extinción de la vida como la conocemos. Sería como entrar en la extinción de los dinosaurios. La fauna y la flora del planeta dependen muchísimo entre sí, no solo para su alimentación, sino como parte del proceso de la cadena trófica. 2. Hambrunas. El costo humano y económico de recuperarnos de estas situaciones es bastante más alto de lo que significa prevenir la desaparición de las especies y la conservación de la fauna para el funcionamiento del ecosistema. Prevendría que la cadena alimenticia y el balance natural se arruinen. 3. Incremento de los incendios forestales. Un incendio forestal no es una buena noticia por el peligro que representa para las comunidades que viven cerca, porque son difíciles de controlar y porque se lleva consigo ecosistemas, vida silvestre y la posibilidad de allí germine vida como solía serlo. Ahora imagínate cientos de incendios por todo el mundo. 4. Aumento de enfermedades.
Si llegásemos a extinguir la mayoría de los animales, es posible que algunas de las que logren sobrevivir a nosotros sean, en primera medida, los roedores, debido a la falta de competencia de los grandes depredadores que normalmente se alimentan de ellos. Y 5. Se detendría la evolución como la conocemos. Incluso si imaginamos un panorama en el que hasta los parásitos abandonan la Tierra y nos dejan a nuestra suerte los humanos, la escena sería más oscura, pues no solo sirven también para mantener las plagas a raya, tanto en nuestros hogares como en los cultivos, sino que también detendría de forma dramática la evolución, y se afirma que este evento de desaparición de microorganismos y parásitos detendrían la carrera armamentista evolucionaria constante, lo que hace que los seres vivos afinen su habilidad para sobrevivir. Regresamos contigo, Mateo. Pues muchas gracias, Yunuen, Vika y Fernanda, por sus reportes. Es para que ya en casa pensemos un poco en el problema en el que estamos poniendo al planeta con la extinción de distintas especies y podamos empezar a reaccionar y hacer algo por ello. Con esto nos despedimos, que pasen una linda tarde y gracias por habernos acompañado en estas sus noticias de las 3 en punto. Soy Mateo y nos vemos en la siguiente.